Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Quiero decirles que enseguida vamos a estar en vivo frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, o mejor dicho, en los alrededores, porque hay tanta gente que un móvil especial para QR aquí en Bravo TV no logra llegar por la cantidad de gente que efectivamente hay en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, Barrio Constitución, San José al 1100. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia confirma la condena por la causa vialidad a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hace con el artículo 280, es decir, decide no revisar la causa. Sencillamente hace algunas caracterizaciones. Con Irina Hauser vamos a repasar lo más importante, no una lectura muy técnica, muy jurídica, pero sí lo importante para atender de alguna manera qué es lo que hizo la Corte y por qué en QR decimos que la Corte toma una decisión política. Ahora, antes de meternos en la dificultad de dimensionar como corresponde un momento histórico, vamos a la prehistoria de esto que hoy ocurrió, 10 de junio de 2025, y se resume muy sencillamente y gráficamente en esta tapa del diario Clarín. Esta tapa del diario Clarín del año 2022, que en una nota del editor, un comentario, lo tuvimos que amplificar para que se observe, porque si no queda perdido en esta tapa. Lunes 12 de septiembre del 2022, dice la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. No es necesario explicar demasiado los mundos que pone en una misma dimensión, una misma frase, ese editor de un grupo económico muy importante de la Argentina que integra cámaras empresariales muy importantes, que han sido históricamente adversarios políticos, enemigos políticos, no de Cristina Fernández de Kirchner, de las políticas públicas que llevó adelante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Porque si no estamos equivocando el diagnóstico. Estamos partiendo de lugares equivocados. Esa es la prehistoria. Lo que hoy ocurrió es la confirmación de aquello que ese grupo económico sentenció y que comparó eventualmente con los atributos que podía tener un asesinato político. Es decir, el fallo de hoy va en la misma línea, tiene las virtudes políticas, según esa celebración del diario Clarín, de lo que hubiera sido una bala que hubiera salido de ese atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Carlos Raimundi, un dirigente del campo nacional, no peronista, de hecho su origen es radical, pero integró todos los frentes de los movimientos nacionales que integraron el peronismo y otros espacios de la política, creo que da una frase, da una caracterización de lo que hoy ocurrió muy importante para tratar de entender la dimensión histórica de lo que significa esta inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner para presentarse a cargos electivos y la cárcel durante 6 años. Dice Carlos Raimundi, hoy hay una etapa de la democracia que murió. Hay un modo de ser de la democracia recuperada en 1983 que murió. Y no tiene que ver con un fallo judicial. Tiene que ver con la decisión política de una corte muy deslegitimada. Como recién dijo Raúl Timerman, el 90% prácticamente de la sociedad argentina no le tiene ningún tipo de respeto a la Corte Suprema, al Poder Judicial. No es un fallo judicial, es una decisión política de un poder muy corrompido del Estado, que lo que hace es sacar de la cancha, de la posibilidad de ser electa a la dirigente más importante de un espacio de la política y probablemente a la dirigente más determinante en este momento y sin lugar a dudas de los últimos 20, 25 años de la vida política en la Argentina. Esto ha generado una reacción muy importante y estas son las preguntas a partir de ahora. Miren lo que está ocurriendo en este momento, o lo que ocurrió hace algunos minutos nada más en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo podemos compartir. Miren la cantidad de gente que se fue. Primero, esto es a la tarde, esto es en la sede del PJ Nacional. Durante toda la tarde, esta presencia. Esperando en una vigilia, por lo que se había anticipado iba a ser el fallo de la propia Corte. Luego, por supuesto, conocido el fallo de la Corte, empieza a movilizarse gente hacia la casa de Cristina Fernández de Kirchner después de que Cristina habla en la puerta del Partido Justicialista y ahí la pueden ver a Cristina en el balcón de su casa
Y la cantidad de gente, dejémoslo a pleno, para dimensionar la cantidad de gente movilizada. Y esto es solo una parte, porque después vamos a repasar lo que pasa en distintas ciudades del país y lo que pasó en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, hoy, protagonizado por movimientos sindicales. Es una reacción popular muy a la altura de lo que está ocurriendo. Hay una pregunta, ¿cómo se continúa? E insistimos con lo que decíamos recién con Juan Di Natale. No hay dirigente que pueda determinar un 17 de octubre. No hay dirigente que pueda frenarlo tampoco. Va más allá de las propias voluntades. Ahora decíamos, este fallo de la Corte Suprema de Justicia condiciona todo lo que viene de una manera que todavía no llegamos a dimensionar. ¿Qué es lo que condiciona? Condiciona, por supuesto, en lo inmediato el momento electoral, condiciona las elecciones en la provincia de Buenos Aires, condiciona las elecciones nacionales, desde ya. Condiciona la vida de Cristina Fernández de Kirchner y su manera de hacer política, desde ya. Ahora, condiciona otra cosa, condiciona nuestra convivencia democrática. ¿Por qué? Nos costó mucho tiempo, nos costó mucho sacrificio, muchas vidas, mucho poner el cuerpo en la Argentina y en la región, recuperar la democracia y sobre todo recuperar la paz social, que la paz social sea algo estable en nuestra convivencia. Y una decisión de un poder del Estado, de sacar de la cancha electoral, de impedir que sea parte del juego electoral una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner y con una causa tan amañada, lesiona efectivamente eso. Lesiona nuestra manera de relacionarnos políticamente. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo lo hace. Pero antes, alguien puede estar viendo este programa, un sector muy importante de la sociedad cree que hoy se ha hecho justicia y no hay que pasar por alto ese elemento. Hay un sector muy importante de la ciudadanía que cree que hoy se hizo justicia, porque todo lo construido en el sentido común de que Cristina es corrupta, de que Cristina es chorra, entró. Y entró fuerte, está muy arraigado, muy enraizado. Y como hemos dicho muchas veces, es mucho más fácil en el modo en que hoy conversamos la política a través de las redes sociales, de mensajes emocionales, muy cortos, en 140 caracteres, decir Cristina chorra, pero muy complejo explicar por qué esta es una causa que ha sido manipulada de principio a fin. Vamos a charlar con Irena Hauser sobre buena parte de esto. Ayer lo hicimos, lo venimos haciendo, pero quiero solamente tomar algo que resumió Ari Lijalad, colega, de una manera muy gráfica, en este posteo. Dice, todos los que intervinieron en la causa vialidad contra Cristina. Primero Macri, que la inició. No es menor este dato. ¿Cómo que Macri la inició? Claro, porque Javier Iguacel, que era el funcionario de vialidad, que después fue premiado con otros cargos por haber por haber iniciado esta causa, respondía a las órdenes de Mauricio Macri, Macri presidente. Van a ver por qué es importante esto después. En primera instancia, Julián Ercolini, el juez, es uno de los integrantes del Tour al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín, sponsor de las causas contra Cristina, compartió viaje con Carlos Maíquez y Juan Bautista Maíquez, el armador de las causas durante el gobierno de Macri, y el fiscal también fue, en esa primera instancia, Ignacio Maíquez, el hijo de Carlos y hermano de Juan Bautista. En la segunda instancia de esta causa, el juez Leopoldo Bruglia, designado a dedo y sin concurso por Macri, mantenido ahí por la Corte. La Corte dijo no tienen que estar ahí, pero nunca hizo nada para que efectivamente dejara de estar y siguió firmando sentencias. En la Cámara de Casación, los que revisaban la primera instancia, Mariano Borinsky, 16 veces se juntó con Macri en la Quinta de Olivos. Por eso es importante dónde inició la causa. El juez Gustavo Hornos, 6 veces con Macri, entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, y el fiscal Mario Villar, designado por el propio Macri. Durante el juicio oral, el juez Rodríguez Jiménez Uriburu jugaba al fútbol en la Quinta de Macri con el fiscal Luciani. Y el fiscal que jugaba al fútbol en la Quinta de Macri con el juez Jiménez Uriburu, que después puso el mate, ¿se acuerdan? Un gesto muy provocador, de impunidad total, mientras hacía los alegatos. En la Corte, Rosati aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri. Rosenkrantz aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri y se la pasa resolviendo causas de sus ex clientes, es decir, la actividad judicial que tenía antes de ser juez de la Corte. Y Ricardo Lorenzetti, dice Ari Lijalad, titiritero del Lofer. Es realmente imposible creer que esta causa pueda encuadrarse en el Estado de Derecho. Hay muchas otras cosas que
son irregulares en esta causa, que es lo que no decidió revisar la Corte. Pero esto es muy importante porque en el sentido común de cualquier persona con honestidad intelectual no puede aceptar, si fuera esa persona la que está enjuiciada, no puede aceptar nunca que el adversario o enemigo político haya determinado y digitado cada una de las instancias en las que efectivamente esta causa recorrió. Nadie lo aceptaría. Y esto, sin embargo, es lo que termina determinando la causa por la cual hoy Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de cárcel y además se la quita de la posibilidad de participar electoralmente en la vida política de la Argentina, porque políticamente está claro que no. Ahora les decíamos, tiene un impacto muy fuerte esto que acaba de ocurrir, hecho histórico, difícil de dimensionar en el momento, pero vamos entendiendo que así lo es, en nuestra convivencia democrática. Para muestra de esto, vea las redes sociales a esta altura, las cosas que se dicen en las redes sociales, de una violencia supina, pero que va alimentando nuestra manera de intercambiar ideas con los otros. Pero piensen en otra cosa, piensen mañana o hoy mismo en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en las conversaciones políticas de cuando se sube en un taxi y el taxista, furibundo antikirchnerista, lleva a un pasajero que efectivamente tiene simpatía por Cristina. ¿Cuál es el tema de conversación? El encarcelamiento de Cristina. ¿Y qué se dicen? ¿Y cómo dialogan? Hay tanto odio que hasta las conversaciones cotidianas de aquí en adelante, porque es una dirigente que está encarcelada y va a sufrir esa cárcel durante 6 años, va a ser el centro de atención. Va a ser el lugar donde pivotee cualquier conversación política en la Argentina a partir de ahora. Por una causa amañada, insistimos. Nadie está diciendo que los dirigentes políticos que efectivamente han sido corruptos no tengan que ser enjuiciados ni encarcelados o quitados del medio en la vida política de un país. Por supuesto que sí. Pero acá hay otro problema que es el que acabamos de describir una y otra vez. Para cerrar, y antes de meternos en un programa de muchas voces, con presencia en la calle, ya vamos a nuestro móvil en la casa de Cristina, una advertencia de la historia, sobre todo para quienes hoy, desde el poder económico y algunos espacios de la política, están celebrando a viva voz, casi que están dando una vuelta olímpica. Advertencias de la historia. Los movimientos populares no pararon de crecer en nuestra historia cuando fueron perseguidos. Los movimientos populares no dejaron de crecer cuando se les negó justicia. Y sobre todo los movimientos populares no pararon de crecer cuando sus líderes fueron encarcelados. Probablemente estamos también, así como dice Carlos Raimundi, hay un modo de la democracia que ha muerto, quizá esto también sean dolores de parto de una nueva etapa, en donde todos y todas tenemos algo por hacer. Arrancamos QR con las voces del día. Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. ¿Por qué está acá hoy en la sede del PJ Nacional? Porque quiero defender a Cristina. Los ladrones son estos, no Cristina. Como otro capítulo más de este armado judicial, el posteo que hizo Marcos Rubio diciendo que le prohibían la entrada de Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de hechos de corrupción. ¿Cómo él ya sabía que iba a tener una condena por corrupción? Habla de un poder judicial que ya desde hace muchos años está condicionado por el poder económico y mediático en la Argentina. Hay una orden directa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no haya un corte. Lo que es la causa vialidad específicamente es realmente un mamarracho jurídico. Porque está muy vinculado también con lo que le pasó a Pablo, ¿no? Estamos viviendo en libertad condicional. Sinvergüenzas, delincuentes de una Corte Suprema con 3 chabones declaran que la Argentina deja de ser una democracia y pasa a ser la dictadura de Milei. Ya estamos. La Corte Suprema ya tiene los 3 fallos que confirman la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. Culpable. ¿Cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado que están haciendo, la caída de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de las capacidades argentinas?
Cuando eso suceda, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. Pueden hacer todo eso y no les va a servir. ¿Tardará más o menos tiempo? Yo quiero que vuelvan esos chorros que le daban Nebuca a los chicos para que estudiaran, que los jubilados tuvieran remedio, que todas aquellas mujeres que trabajaron por hora, la gente bien, como dice este hijo de puta del presidente, no le hicieron los aportes, se pudieran jubilar. ¿Cómo se llamaba su hijo? Juan Domingo. ¿Qué significa el peronismo para usted? Todo. Muy buenas noches al equipo de QR, Martín Granowski, Mariano Hamilton, hola Hernán Lecher. Buenas noches. Enseguida se suma Irina Hauser, pero nos vamos rápidamente al barrio de Constitución, a la calle de San José, al 1100. Allí está Natu Maderna, el móvil de QR, para contarnos todo lo que está pasando y entiendo también con testimonios. Hola Natu, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, compañeros, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Estamos, sí, en la esquina, ¿no? Estamos en Humberto Primo y San José. Hace algunas horas nada más hacía la segunda salida Cristina en uno de sus balcones y la ovación, por supuesto, de la militancia con Cecilia Moró, que también está desde temprano y recién salía de la casa de Cristina. Cecilia, muchas gracias. ¿Cómo la viste? Cristina es la mejor de todos nosotros y lo sigue siendo, la entereza, la firmeza. A ella no la van a doblegar ni con una condena, ni con un fallo arbitrario. Además, estos 3 muchachos que están en la Corte Suprema apuestos a dedo, 2 de ellos por Macri, un fallo hecho a medida por no solo el poder mediático, sino también el poder judicial y sectores del poder político. El sueño eterno de Macri y de Mañeto hoy se consumó. Lo vamos a resistir con organización en la calle, en cada una de nuestras manifestaciones, porque no solo es una proscripción a Cristina, sino que también es una proscripción al peronismo y a todo el campo popular. Te escuchaba hace un ratito nada más hablando también de la probable organización de Sergio Massa de cara a lo que es, ¿no?, esta condena de 6 años. Sí, Sergio hoy estuvo acompañando a Cristina junto a otros dirigentes del Frente Renovador, como estamos todos, ¿no? Alertas, movilizados, organizados, conmovidos y viendo cómo evolucionan las cosas. La región y el mundo está en alerta. Hoy el New York Times publicó hace un rato una tapa donde hablaba de un titán condenado, un fallo hacia un titán, una cosa así. Me parece que no tienen noción del daño que le hicieron a la democracia. Hoy fue un día donde la democracia quedó fuertemente dañada. Pablo, compañeros, Cecilia los está escuchando. Tenemos la vuelta, por las dudas, les aviso, y por eso capaz los escuchamos con eco. Cecilia, muchas gracias por este minuto. Por supuesto percibimos ¿Cómo están? Esa pausa de angustia antes de responder la pregunta de Natu. Traducinos políticamente, si es bronca, si es angustia, si es emoción, pero traducinos políticamente si podés. Mirá, las sensaciones y los sentimientos son todos juntos, ¿no? Pero la responsabilidad política de acompañar a la gente que está hoy manifestándose, bancando a Cristina, la responsabilidad política de denunciar el cepo al voto popular que hoy ha puesto la justicia, entre comillas, en la democracia argentina. La verdad que la responsabilidad política de acompañarla a ella con todo lo que representa nos hace estar de pie y acompañando esta masiva movilización que se está dando no solo en la capital federal, sino en toda la Argentina, de norte a sur y de sur a norte. Así que mañana, con la cabeza más fría, evaluaremos cuáles son las acciones y los pasos a seguir. Yo creo que no puede ser que sigamos como si acá no hubiese pasado nada dentro de unos días. Debemos llamarnos un plan de acción en el tiempo, con una organización y con directrices claras, porque, insisto, acá hubo hoy sí salió una bala a la democracia. La bala que no salió hacia Cristina salió hacia la democracia argentina. Cecilia, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Bien, enseguida volvemos con Natu Maderna y todo el equipo de QR allí en la casa de Cristina. Bueno, y primeras miradas, por lo menos conceptos, ya vamos a hablar con la senadora. Pero rápidamente, le puede tocar a cualquiera, o en todo caso a cualquiera que toque intereses o que quiera algún tipo de cambio en la Argentina hacia la justicia social, que es la frase prohibida por el Poder Económico, por el gobierno de Milei, aunque sospecho que el gobierno de Milei, no lo sé, pero sospecho que el gobierno de Milei no es el que tuvo injerencia directa. Y la otra cosa, si querés, Pablo, para poder desarrollar después, hay un trabajo en paralelo. Milei, y esto lo hablamos muchas veces, peruaniza a la Argentina en términos económicos y sociales. La Corte está peruanizando la presidencia de la Nación, la figura de la presidencia. Es la primera vez que con un fallo amañado, arbitrario y sin pruebas, una expresidenta, en este caso, queda presa. Ya vuelvo con todo el equipo. Quiero saludar a la senadora Florencia López, de Unión por la Patria, senadora nacional, representa la provincia de La Rioja. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, por favor. Ya tendremos tiempo para analizar políticamente lo que viene. ¿Sensaciones a esta hora después del fallo de la Corte? Bueno, creo que más allá de todo lo que podamos decir, Cristina es una presa política en la República Argentina. Lo venía diciendo ella hace rato y creo que esto también genera un cimbronazo adentro de nuestro movimiento. Dirigentes, militantes que todavía estaban en shock, diputados, senadores que dudaban en su voto, el ajuste, los jubilados, las universidades. Bueno, esto es un shock donde realmente tenemos que salir a defender al pueblo argentino. Hoy lo que intentan hacer con Cristina es que el pueblo argentino no tenga actores de la oposición que puedan frenar la avanzada que están haciendo con este ajuste. Entonces meten presa a la líder indiscutible de la oposición, presidenta del Partido Justicialista. Imagínense qué pueden hacer con el resto de los dirigentes, con el resto de la gente, con los actores sociales, con la gente común, y por eso la gravedad de la situación. ¿Hernán? Sí, ¿cómo está, senadora? Le pregunto dos cuestiones. ¿Ayuda a amalgamar el peronismo esta cuestión? Y algo que me parece que, que era el objetivo principal de la decisión de la Corte, ¿saca a Cristina de la cancha? ¿O en realidad, si se quiere en clave electoral sí, pero en términos políticos es más bien lo contrario? No, yo creo que en primer lugar sí logra la unidad que nosotros estamos buscando y que nos costaba tanto, ¿no? Verlo hoy, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires presente en el Partido Justicialista, con su gabinete, los intendentes. Bueno, otra discusión que podrán tener es un tema menor. Hoy están en crisis y en riesgo todo el movimiento nacional justicialista y la gente. Y en segundo lugar, bueno, la Corte hizo lo que la mandaron a hacer. La Corte es una Corte corrupta que tiene cientos de fallos que tienen que ver con los intereses, por ejemplo, de mi provincia. Desde el 2017 y ahora el 2024 tenemos 2 causas iniciadas por los fondos que nos debe el gobierno nacional. ¿Y usted cree que ni se preocupa en sacar el fallo, en que la gente no tenga plata en la provincia, que el gobierno no pueda pagar? El decreto 70, ¿no? Exactamente, está ahí durmiendo el sueño de lo justo. Y fallos sobre recortes en las provincias no hay ninguno de la Corte desde que empezó el gobierno de Milei. Sacó y a pesar de que hay muchas demandas. Claro, bueno, sacó solamente, recordemos lo que tiene que ver en la ciudad de Buenos Aires, donde en un año no sé qué le resolvió todo. Claro. Entonces eso realmente nos preocupa sobremanera. Enseguida volvemos aquí, es una noche muy dinámica, de muchas voces, para agregarle valor a la lectura de este día histórico. Estamos en el móvil con Natu Maderna, entiendo que con Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Natu. Así es, Pablo, y los está escuchando también. Le preguntaba recién lo mismo que le preguntábamos a Cecilia Moró, si había subido al domicilio. Me dijo que no, y también le pregunté si estaba cansado. ¿Estás cansado de todo lo que tiene que ver con esta persecución a Cristina Fernández de Kirchner? No, cansado. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? No, cansado no, muy preocupado, es muy serio, es muy grave lo que está pasando. No hay democracia y no hay república con una justicia así. Hoy es Cristina y mañana es cualquier ciudadano, cualquier ciudadana. Cristina es la única ciudadana en la Argentina que tuvo que demostrar y tiene que demostrar su inocencia. Bueno, definitivamente es un tiempo bisagra y me parece que
de cómo nos planteemos, de cómo reaccionemos, de la respuesta política y social que tengamos en defensa de Cristina, en defensa de lo que representa Cristina, pero fundamentalmente y también para que quede claro que no van a disciplinar a nuestro pueblo y a nuestra gente. Ayer se lo vio también en primera fila a Axel Kicillof cuando hablaba Cristina. ¿Es un símbolo de unidad que esperaba también el movimiento? Sí, la charla con Cristina de Axel ya había sido muy buena, habían dado un paso muy claro, todos unidos, todos juntos para enfrentar y frenar a Milei. Y ayer me parece que además toda esta situación, por supuesto que nos pone en una responsabilidad mayor. Pablo, compañeros, los escucha Gabriel Catopodis. Gabriel, buenas noches, gracias por estar allí. La pregunta, a ver, para la ciudadanía, para la militancia, evidentemente lo que viene puede tener un grado de imprevisibilidad muy importante. Uno supone que pensando en movimientos de la propia política, de la propia Cristina, es un escenario que se pensó bastante, la condena a Cristina. ¿Qué es lo que debería venir en función del funcionamiento político del Partido Justicialista y del amplio movimiento nacional, a tu criterio por lo menos, o lo que hayan conversado? ¿Qué tal, Pablo? No queda duda de que había un plan, no queda duda de que son todas piezas que tienen un solo objetivo, que es imponer reglas de juego, dónde se toman las decisiones en este país, qué se disputa en cada una de esas decisiones, y me parece que definitivamente lo que está en juego, como te decía, es qué Argentina queremos ser, cómo queremos organizarnos como sociedad, y creo que va a ser la gente en la calle, con Cristina y con cada dirigente, los que nos pongamos muy firmes para dar esta discusión. Está Mariano Hamilton para hacerte una pregunta, Gabriel, también. Mariano. ¿Qué tal, Cato? ¿Cómo te va? Buenas noches. Yo entiendo que todavía estamos con la piel lacerada por lo que ocurrió esta tarde, pero yo, como insisto con la pregunta de Pablo, ¿cómo el peronismo va a avanzar? O sea, más allá del diagnóstico que todos hacemos de lo mal que hizo la Corte a la sociedad, de la ruptura del pacto democrático, podemos tener mil explicaciones y mil conjeturas, pero ¿cómo avanza el movimiento nacional y popular de aquí en más? Porque vos acabás de decir con Cristina en la calle. Bueno, con Cristina en la calle va a ser complicado, porque va a estar detenida. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo va a avanzar el movimiento nacional y popular de ahora en más? A mí me parece que el peronismo y todo el campo nacional y popular, pero además trabajadores, sectores de la industria nacional que saben que se está jugando algo muchísimo más grave que solo un proceso judicial. Están cancelando a Cristina, están persiguiendo a la presidenta del partido opositor. Es un gobierno, el de Milei, son sectores económicos que tienen muy en claro que tienen que disciplinar a nuestro pueblo, y la respuesta va a ser con más organización, con más movilización y con una firme respuesta política a todo lo que está pasando. Gabriel, muchas gracias. Compañeros, los interrumpo un segundo, claro, porque Natu, mientras estamos hablando con Gabriel Catopodis, lo que estamos escuchando cada vez que hay un griterío es porque hace la salida a uno de los balcones Cristina Fernández de Kirchner a saludar a la militancia, por supuesto, militancia que se hizo presente y que vino desde la sede del PJ. Es la tercera vez que lo hace en lo que va de la noche. Sale a los dos balcones, al balcón que da a la calle San José, y también hace lo mismo y lo propio con el balcón sobre Humberto Primo. La militancia sigue llegando a esta hora, y nos decían también desde distintas organizaciones, el plan es arrancar una vigilia a partir de hoy en la esquina de Humberto Primo y San José. Interesante ese dato. Natu y a todo el equipo te damos momento, a ver si se pueden acercar un poco. Ustedes sabrán lo que se puede y lo que no, pero enseguida volvemos. Natu Maderna, allí en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo con Florencia López, la senadora nacional que está aquí con nosotros. Traslado la pregunta de Mariano. Parece costarle a cierto sector de la dirigencia explicar qué es lo que viene o cómo se imaginan lo que viene en términos concretos. Yo diría, a la altura de la gravedad que la misma dirigencia peronista denuncia lo que acaba de ocurrir.
Y bueno, es un poco lo que nos pasa, ¿no? Nosotros sabíamos que esto iba a suceder o que era probable que sucediera ya hace tiempo. Intentaron con ficha limpia y el Senado pudo frenarlo en ese momento, pero tampoco no sabíamos qué íbamos a hacer al otro día si es que salía lo de ficha limpia. Bueno, este fallo era algo esperado, pero hoy nos encontramos un poco desconcertados, quizás los militantes, los dirigentes de primera línea, pero la gente sabe muy claro lo que tiene que hacer. Sí, no necesita los dirigentes de primera línea. No necesita, la gente sabe, pero los dirigentes de primera línea son los que no saben. Están desconcertados los dirigentes, pero la gente sabe. La gente sabe, la gente, imagínense esa convocatoria espontánea en la casa de Cristina, en el PJ. Yo creo que ellos están sintiendo, uno habla con la gente y dice, me siento desprotegido a partir que salió el fallo, ahora ¿quién nos defiende? Bueno, yo creo que eso tenemos que hacer. Hoy, mire, contrariamente a lo que pudiera pensar, hoy cuando Cristina estuvo en la reunión con nosotros, con los senadores, con el bloque de senadores, ella fue muy pragmática. Nosotros, obviamente, consternados con una sentencia que ya salía, que el fallo... ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Cuentan que mientras Cristina hablaba de programa político, había legisladores y legisladoras que estaban llorando en la escena. Y miren, es una infidencia... Era muy fuerte, no sé si llorando, pero sí, los ojos húmedos todos, porque, o sea, era algo era un momento histórico, estar presente en un momento histórico cuando sabes que en poca hora van a detener o van a condenar o proscribir a la líder de la oposición de este movimiento nacional y popular. Este es un momento histórico para el futuro, y uno estar ahí y ver que ella, en lugar de estar consternada, al contrario, bueno, acá no se murió nadie, hay que organizar, por favor, queda en responsabilidad de ustedes llevar adelante, defender la gente, y lo único consejo por ahí que dio es estén cerca de las necesidades de la gente. ¿Por qué a Perón siempre lo ayudó, lo apoyó la ciudadanía? Porque él nunca se alejó de lo que la gente necesitaba. Así que cerca de los jubilados, cerca de la gente con discapacidad, de los niños, de las mujeres, y bueno. Florencia, por intuición, quizá por información también, pero sobre todo por intuición política, el encarcelamiento de Cristina amalgama las diferencias, cohesiona o todo lo contrario. No, yo creo que sí. Y bueno, hoy tuvimos, no sé si todos, pero prácticamente la totalidad de los gobernadores peronistas hicieron sus Twitter, los partidos justicialistas de las provincias hicieron sus pronunciamientos. Lo digo porque una cosa es el pronunciamiento, pues hay que ver los comportamientos. Es muy fresco todo, pero... Por eso lo pregunto. Sí, por lo menos volvimos todos a hablar, ¿no? Creo que es un tema importante a encontrarnos, y a partir de ahora coincidimos todos en que hay que hacer una estrategia conjunta y a largo plazo. Que no sea que hoy están las plazas llenas de gente y dentro de una semana pasó todo. No, hay que hacer una estrategia a largo plazo, porque no es solo el objetivo la libertad de Cristina o que no se la proscriba, sino que es la gente también que está sufriendo. Ella lo dijo claramente, por más que la metan presa, que la condenen o que la proscriban, la gente sigue con los problemas diarios, no puede pagar la luz, no le alcanza para llegar a fin de mes, no tiene los remedios de los jubilados. Y con la condena a Cristina probablemente tampoco le vayan a subir el sueldo a fin de mes. Exactamente, no pero alimentan esa maquinaria del odio tirándole este tipo de acciones como para calmar una especie de víctima propiciatoria. Con lo que ellos mismos han creado, el odio, entonces lo van alimentando con este tipo de cosas. ¿Le preocupa la convivencia social? ¿La convivencia cotidiana? Sí me preocupa. La gente está muy mal, muy mal. Imagínense que no hay forma de llegar a fin de mes. No, pero me refiero a lo que el encarcelamiento de Cristina podría significar el enfrentamiento en función de ese odio. Es que todo esto va a generar eso, ¿no? La desesperación de la gente de no llegar a fin de mes, de estar mal económicamente, perder el trabajo, y encima hoy las personas que supuestamente como Cristina y como los líderes de la oposición los iban a defender, los encarcelan, entonces puede suceder cualquier cosa. Senadora, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a compartir algunas de las palabras de Cristina. Hay algo que dice la senadora, me parece muy interesante. Cristina hace algunas referencias al fallo de la Corte, pero después vuelve a hacer una caracterización política del momento. Y además tiene miradas y hasta críticas respecto de lo que significa el trabajo en el armado electoral. Basta de egos, basta de andar llorando por lugares en las listas. Evidentemente Cristina se posiciona hacia adelante y poco respecto de la causa. Pero sin embargo, hubo un momento en que caracterizó la condena de la Corte como un cepo al electorado. Miren. Al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno
Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. Irina, no vamos a repasar, por supuesto, las 27 páginas del fallo de la Corte, pero ¿cómo podrías caracterizar la decisión de la Corte en una valoración jurídico-política? Qué difícil, ¿no? Me parece una canallada, básicamente. Epa. Sí, la verdad que sí. Porque es un fallo absolutamente superficial, a pesar de que se muestra como un fallo fundamentado, ¿no? Acá se usó... Pero hay algo que no entiendo. Usa el 280, es decir... Nadie lo entiende. Devuelve sin revisar, pero caracteriza... Se caracteriza como un 280 porque, por el rechazo de plano, digamos, sí, porque no entra a analizar nada. Pero lo que hace es contestarle a la defensa de Cristina y tratarla bastante mal, además, como diciendo, ustedes no argumentaron nada, ¿no? Ustedes acá no argumentaron, no explican por qué esto es un escándalo, así que no me vengan, ¿no? Es un poco el tono de la sentencia. Por eso me sale esta palabra así un poco fuerte que me sorprende a mí misma, pero la verdad es que leí el fallo y a medida que iba avanzando no podía creer lo que leía. Y tampoco puedo creer, te soy franca, llevo muchos años cubriendo la Corte Suprema. Nunca vi una cosa así, ¿eh? Nunca vi, además... Explícanos un poco más eso. Nunca vi un tema de esta magnitud, donde ellos hasta le niegan la gravedad institucional. Le niegan la gravedad institucional porque dice que no la fundamenta. Esa es la razón por la cual va el 280. No saben que fue presidenta dos veces. No se enteraron que... Sí, no sé. No, bueno, es como... Tiene algo de afrenta, ¿no? No me imaginaba diciendo estas cosas, te soy franca, porque cuando trataba de cranear a ver qué podía llegar a sacar y que sabía que alguno estaba pensando una cosa distinta, porque esto ocurrió, no es que lo inventamos, encontrarme con ese texto realmente tan pobre, tan limitado, o sea, que lo que hace es... ¿Es limitado a propósito? Sí, para mí es limitado a propósito. Y otra cosa, hay dos cosas que me... ¿O es limitado porque no hay forma de fundamentarlo en serio? Es que no pueden fundamentarlo. Por eso te pregunto. Perdón, hay dos cuestiones que me llaman poderosamente la atención. Primero, que la defensa que hacen corporativa de todos los jueces que intervinieron en esta causa, el mensaje que deja es, ustedes los jueces que investigan cosas que hacen al poder, a la administración pública, a las empresas, ustedes se pueden reunir con quien quieran, hagan lo que quieran, reúnanse con presidentes, vayan a jugar al tenis. Respecto de lo que recién contábamos que menciona Ari Lijalá, de las reuniones, los partidos de pádel. Sí, está en el fallo. Te estoy contando lo que está en el fallo, que lo compartieron muchos colegas. Y te puedo preguntar específicamente por eso, porque ahí dice, el texto dice, no se justifica que se haya comprometido la imparcialidad de los jueces. Yo me preguntaba cuando lo leí, es decir, que vos te reúnas, que juegas al fútbol. ¿Qué necesitas, no? Claro, ¿qué necesitas? Que te hagan que vos los encuentres infraganti con la sentencia escrita. Bueno, por eso te digo que yo cuando leía la sentencia no podía creer, porque digo, ¿qué están preguntando? ¿Qué es lo que están preguntando? Cuando además hay múltiples reglas, incluso internacionales, que establecen, y hasta el Código Procesal, que establecen que cuando está en duda la imparcialidad de un juez, se tiene que apartar. Entonces, ¿de qué hablan? Por eso me parece muy grave ese párrafo en particular, porque están habilitando realmente, no solo a sí mismos, sino al Poder Judicial en su conjunto, a que hagan lo que se les antoja y que trancen con quien quieran, que si hay un presidente que los condiciona, y en este caso además era un presidente, Mauricio Macri, que estaba pidiendo que encarcelen a la principal líder opositora, principal líder política incluso en ese momento. A ver, esto respecto a esa cuestión. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención, ellos dicen, nosotros no vamos a analizar los hechos y las pruebas, no estamos para eso, pero ustedes tampoco fundamentan nada. Entonces acá nosotros avalamos lo que dijo el Tribunal Oral. Y sí, bueno, hay una responsabilidad
La están acusando a Cristina de cometer un delito de administración fraudulenta y de quedarse con plata. ¿Se entiende? Sí. Y no lo explican, y nadie lo explica, porque el Tribunal Oral no lo explicó, porque la Cámara de Casación no lo explicó. Entonces, perdón, voy a decir una guarangada, pero se cagan en el principio de inocencia. Es una cosa de locos. Esto que decía Catopodis. Hay que demostrar que es demostrar inocente. la inocencia y no la culpabilidad. Claro, invierten la carga de la vez, lo que se suele decir, invierten la carga para enriquecimiento ilícito, no para otra cosa, aparte de te todo. quería Claro. preguntar porque Solo para enriquecimiento ilícito, que es el caso. Vos cubrís hace muchos años, como bien dijiste, Corte Suprema o temas vinculados a la justicia. O sea, ¿se puede explicar con argumentos judiciales un fallo político? Esto es lo que me está volviendo loco desde hoy, porque yo escucho muchas voces que están tratando de entenderlo judicial. Es como lo planteaba Pablo, acá la mano mágica es la que funde las dos cosas. Es la que agarra la biblioteca judicial para justificar una decisión política. Están mezcladas. Bueno, por eso te planteaba, porque es muy complejo como... De acá a la China es una decisión política. A ver, ¿cuál es el efecto de este fallo? La proscripción lisa y llana, esto es una agachada frente al poder económico y frente a los grandes medios de comunicación. No lo podemos ver de otra manera. Es inexplicable que en 2 meses hayan resuelto un caso de esta magnitud, una corte que yo cuando te decía, conozco cómo funciona la corte, jamás. 46 días. Jamás se toma ver, menos de un año. Una pausa nomás y ya venimos. Está Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, también aquí con nosotros, pero quiero ir nuevamente al móvil porque están pasando las cosas allí, la reacción. Mucha gente en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Se habla de una vigilia, nos lo contaba Natu Maderna. Natu, te escuchamos. Compañeros, así es, supuestamente y según algunas organizaciones que están presentes desde muy temprano y mismo desde ayer en la sede del PJ, la idea es una vigilia hoy, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Por supuesto, en esta esquina de Humberto Primo y San José, ¿quieren que vayamos a charlar con algunos de los militantes? Que muchos de ellos vinieron desde la sede del PJ. A ver, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Por qué es importante estar acá, en la casa de Cristina Fernández, después de la condena por 6 años? Para mí la pregunta es, ¿por qué no estaría? Sería, o sea, yo necesito estar acá. Porque, o sea, no es normal que nos enteremos los fallos por los medios y no es normal, no me gusta normalizar ciertas cosas. Entre las que no me gusta normalizar es que una política o la principal política o la principal referente de la oposición la saquen de la contienda electoral, digamos. O sea, son muchas las cuestiones que creo que no hay que normalizar y que por eso estoy acá. No podría estar en otro lado. ¿Sos militante o viniste así con un grupo de amigos? Soy militante no orgánico en ningún partido, pero me considero un militante cultural, un militante social. Así que bueno, esa sería la respuesta. ¿Esperabas que esto sucediera en estos días o creías que se podía estirar aún más? No, nos enteramos todo por los medios y lo que dijeron pasó. Esperaba que no sea cierto y que sean rumores, pero no se sabe si le escriben la condena o si les avisan lo que están escribiendo, pero hay una convivencia que es un poco rara. O sea, más allá de que para mí cualquiera que tenga un poquito de sinceridad intelectual, o sea, de decirlo, que se ponga a leer la causa, sabe que no está bien condenado, que hay un montón de irregularidades, etcétera, etcétera, podría decir un montón de cosas, pero me parece que es, o sea, terrible cómo se están dando las cosas. Te agradezco mucho, muchas gracias. Uno de los tantos militantes, compañeros que se acercaron, por supuesto, a Humberto Primo y San José. Una de las personalidades también que estuvieron, el tridente del FIT, estuvo Miriam Bregman, estuvo Nico del Caño, estuvo Cristian Castillo, y cuando salieron llamaron a movilizar a las distintas universidades y facultades, y así sucedió. La primera toma fue en la Facultad de Puan, de Filosofía y Letras, y también estaba aconteciendo la misma organización en la Facultad de Sociales en Santiago del Estero. Bueno, Natu, si querés un testimonio más, te esperamos, te damos tiempo. Quiero decir que Cristian Castillo está aquí con nosotros, enseguida se suma a la mesa de QR. Va a ser muy interesante, fue muy valioso y muy reconocido. Lo encontramos a Moró. Dale. Lo encontramos a Moró y directamente le paso el audio. Está Pablo Caruso en el estudio para preguntarle también. Pablo, yo no tengo retorno, así que si querés, todo tuyo. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches otra vez.
Bueno, hola. Sensaciones, más allá de lo conversado. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sensaciones a esta hora. Difícil quizá ponerse muy sesudo. Te pregunto más por la piel y por la emoción política, que es un elemento de la política. Sin lugar a dudas, y sobre todo cuando la emoción está vinculada a valores y principios que uno defiende, porque está defendiendo, sabe que está defendiendo a una líder que a su vez está protegiendo al pueblo argentino de los que lo están saqueando y reprimiendo. La sensación es de bronca por un lado, pero no de impotencia, porque el pueblo está respondiendo no solamente acá alrededor de la casa de Cristina, en muchos lugares de la República Argentina, en muchas ciudades, en muchas rutas, en muchos puentes que se cortan y en acciones que no van a parar hasta que se repare esta injusticia, que ha sido una decisión política que ningún gobierno democrático tomó y la justicia jamás tomó. Siempre las proscripciones fueron originadas por gobiernos de fuerza, por golpe de Estado. Es la primera vez que una proscripción la decreta en un bando militar casi sin fundamentos, nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Leopoldo, dijo Carlos Raimundi, me impactó, porque estamos tratando de encontrar la manera de expresar por qué es un acontecimiento histórico y de tanto impacto que moviliza distintas fuerzas de la vida política. Y Carlos Raimundi dijo, hoy una manera de ser de la democracia recuperada desde 1983 murió. Quiero saber si coincidís. Totalmente, enterraron el pacto democrático. Esto es lo que ha sucedido y lo enterró, reitero, un poder judicial mafioso articulado con medios de comunicación también mafiosos y grupos económicos, que son los responsables de esta situación que se está viviendo en la Argentina y se van a tener que hacer cargo no solamente de haber roto la paz social con sus medidas de política económica, sino de estar rompiendo también la convivencia democrática e institucional de la Argentina. Porque, reitero, el pueblo va a resistir, no se va a rendir, va a cuidar a Cristina, no vamos a dejar que la humillen y van a tener que tener mucho cuidado en los pasos que den de aquí en adelante. ¿Por qué ves en riesgo la convivencia social, Leopoldo? Amplía un poco eso. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué ves en riesgo la paz social o la convivencia social? Recién lo dijiste, si puedes ampliar un poco eso. Bueno, la paz social es obvio que está en riesgo por las medidas que se adoptan desde el gobierno, con el respaldo también de la mafia judicial que no trata el decreto 70, que no trata la ley de bases. Solo han sido rápidos para encarcelar a Cristina y responder a la demanda de quienes los manejan, que son los grupos económicos concentrados y el Grupo Clarín. La paz social está en riesgo cuando le pegan a los jubilados, cuando provocan situaciones que llevan al cierre de fábricas, cuando la gente no puede llegar más allá de mediado de mes, cuando se tiene que endeudar con tarjetas de crédito para comer, o cuando se persigue a discapacitados, o cuando se quiere destruir el sistema de salud pública. La paz social ya está en riesgo, ya está rota. Ahora esta medida viene a poner en riesgo la paz institucional porque entierran precisamente el pacto democrático. Leopoldo, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Enseguida volvemos con Natu Maderna, gran trabajo. Nos vamos a ir a una pausa. Está Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. Está Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. Hoy la participación del Frente de Izquierda en la sede del PJ fue muy valorada por términos históricos, por lo que representa en términos simbólicos. Vamos a conversar con él también y volveremos, por supuesto, en vivo, allí donde parece ser la casa de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en este momento, el punto de acumulación de la resistencia a la decisión de la Corte. Enseguida venimos. ¿Dónde estamos? ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Por favor, profesor. Silencio, silencio. ¿Te enteraste? Muy pronto llega a la pantalla de Bravo TV Peligro de Gol. Todo lo que pasa en el fútbol grande de la Argentina y del mundo en la pantalla de Bravo TV. Te esperamos. Basta. Bueno. Por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque las Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Ponele Filco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR y vamos a compartir distintas movilizaciones en distintos puntos del país en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo en condena a la sentencia, a la confirmación de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte. Esto es en la provincia de Córdoba, como bien dice el graf. Movilizaciones muy importantes de varios espacios de la política. Mira ahí banderas del Partido Comunista. Distintos sectores de la política reunidos, por supuesto, dentro de un gran movimiento
con una mirada muy concreta. Aquí en Rosario, más temprano, en los alrededores ya del fallo de la Corte, también mucha gente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, muchos sectores, allí banderas del PTS, de algunos gremios. Uno se da cuenta que hay mucha gente suelta, pero también mucha gente organizada, que tiene un valor muy importante. Esto es en Mar del Plata, también más temprano. Fíjense cómo van llegando, esto es la Cámpora, ¿no? Las columnas de la Cámpora van llegando a los distintos puntos de concentración. Parte del acompañamiento en la vigilia a la condena, a la decisión de la Corte, y luego posterior, esto ya es de noche. Esto es La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. También mucha gente en distintas plazas de todo el país. Reacciones organizadas y espontáneas. Miren Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y miren esto en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, en el centro cívico, también mucha gente alrededor de la defensa de Cristina, pero también la defensa de un modo de entender la vida democrática, la vida política en la Argentina. Bueno, muy importante estas reacciones. Está la pregunta, ¿cómo sigue? ¿Cómo van a ser los dirigentes para sostener efectivamente el repudio a lo que ha ocurrido? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero esto es una reacción un poco espontánea, un poco organizada en función de una fecha que se venía anunciando por todos lados que podía ser determinante y clave. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. Hola Julia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? De todas las cosas que escuchaste que te iba viendo corporalmente, que asentías, ¿con qué te quedas? ¿Qué te parece importante resaltar ahora como dirigente, como diputada nacional, habiendo estado hoy también en el PJ nacional? Bueno, primero estando sentada al lado de Irina Hauser y recién hablando fuera del aire, lo histórico que es que la Corte Suprema se pronuncie en un tiempo tan corto. Estoy hablando desde la confirmación o de la doble condena confirmada ya por casación y la confirmación de la Corte Suprema. Nunca pasó algo así. Lo veníamos conversando también esta semana con Leopoldo Moro. Esto da cuenta, digo, los vicios de la causa es una parte, que ahora la podemos repasar y que me parece muy importante porque yo le decía en una charla en San Miguel el sábado, no solo nuestra propia militancia, la ciudadanía en general no recuerda, porque bueno, no tiene la tarea política que tenemos nosotros, cada uno de los hitos de los vicios de esa causa, en términos de la cuestión de fondo. Ahora, vamos a la discusión procesal y también está recontraviciada. Cristina anuncia su candidatura y la Corte Suprema, presionada por el poder económico, porque finalmente es así, yo hoy decía, el brazo ejecutor del poder económico son los tres jueces de la Corte, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, decide avanzar en un fallo que decide finalmente que Cristina vaya presa. Vos tenés la certeza de que es el poder económico, porque se hablaba mucho del gobierno, si el gobierno le conviene o no le conviene, cómo cambia el escenario. ¿Vos crees que detrás del fallo de la Corte está el poder económico? Yo creo, como dijo Cristina, que Milei es un monigote, una mascota del poder, un títere, el nombre que querramos. Les vino bárbaro, de hecho la candidata de ellos, de Roca, de Marcelo Mindlin, de Elstein, la candidata era Patricia Bullrich, recuerden el 2023. La verdad es que termina Milei imponiéndose y es como si les hubieran dado un penal, como si les hubieran regalado un penal. Bueno, dale, patea el arco, es tuyo. Uno recuerda la posición de la AmCham, la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina, cuando no sale ficha limpia, el enojo que había, ¿se acuerdan? Sí. La preocupación por los riesgos de institucionalidad, etcétera. Bueno, si me corres un poquito cuando uno discute presa o muerta, que es lo que Cristina viene planteando ya desde el 22. Título de un gran libro de Irina Hauser, además. Un gran libro de Irina Hauser. Yo creo, nunca lo conversé con Irina, yo creo que ellos hubieran preferido muerta. Bueno, el poder económico, primero, le gatilla 2 veces. Claro. El fallo de Luciani sale a fin de año del 2022. Y luego arranca ese recorrido demencial, porque además sale un fallo, ahora quiero mencionar las cuestiones de fondo, que luego se confirma, ya siendo gobierno, ¿no? El Frente de Todos, y finalmente sale lo de la Corte. Pero la primera de ellos es que Cristina no exista, finalmente. Y hay que decirlo,
Porque también hay una cosa de, bueno, lo decimos más o menos, la quisieron matar. Y no se investigó nada de esa causa. Fue recusada Capuchetti y no pasó nada en este país. Por eso llegamos hasta acá, ¿eh? Por eso también llegamos hasta acá, porque en el 22 no pasó nada. Siendo el Frente de Todos, gobierno, entre otras cosas. Y a la cuestión de fondo me remito, porque digo, y hoy lo charlaba con el compañero Sergio Palazzo, que me ponía un ejemplo, la verdad, para el resto de la dirigencia, los que hoy están festejando. Secretario General de la Bancaria, ¿no? Secretario General de la Bancaria. Imagínate si, por un presupuesto que fue al Congreso de la Nación, fue también a la legislatura de Santa Cruz, el presupuesto que aprobaba los recursos para la obra pública de Santa Cruz, porque esa es la discusión de la causa vialidad. Malversación de fondos y obras que no se hicieron. Perfecto. Esa plata se puso en un presupuesto y se aprobó por diputados y por senadores, 2 cámaras, bicameral. Y además en Santa Cruz, lo suyo. Y además después hubo jefes de gabinete, que encima dispusieron que esos presupuestos se enviaran. No pasó nada en términos institucionales, digo, el Congreso parece que no existiera. Y los jefes de gabinete sobreseídos. ¿Qué hacemos con un presidente que mandó y retiró el presupuesto? Entonces, ¿qué le queda? Digo, si por eso le hacen una causa y la mandan presa a Cristina, ¿qué hacemos con la ruptura institucional de otra índole, que ni siquiera sería judicializable, pero es una justicia que se animó a eso, que corrió esos límites? Es como si hubiera un delito de gobernar. Totalmente, digo, la causa de vialidad realmente... Gobernar puede ser pasible de cualquier tipo de acusación o condena en este caso. Absolutamente. Pero... Y después tenemos un montón de evidencias. Hoy veía, quiero mencionar una cosa, a Víctor Hugo Morales, que le mandamos un saludo, volver con el video, supongo que ustedes ya lo pusieron, de Cunio Libarona. Es impresionante ese video. En Intratables. Cuando todavía no era, no tenía el rol que tiene hoy, diciendo, bueno, yo hablé, además diciendo, yo hablé con los jueces. Animal suelto, tenés razón. Y finalmente, acá no hay delito, no hay anomalía. Calcaterra, diciendo, no hay nada acá para investigar. Mari Juan, diciendo, no encontré nada, después de ir al sur. Y Guasel, haciendo la revisión, la única que se pudo hacer, la única auditoría. Era el titular de vialidad en su La única auditoría que se hizo con de el que verdad, nace la causa, ¿no? la hizo Iguacel. En 2016 le dio que solamente el 0,1% de todos los kilómetros construidos de obra pública no, digamos, hubo una especie de diferencia. La Corte menciona, e incluso le pone un monto, ¿no? Dice, sí, efectivamente hay un desfasaje de los costos y lo que eventualmente salió. Citan el fallo de casación. No revisa, pero lo cita como válido, lo digamos. Cita, sí, que a la vez es una cita de lo que decide el tribunal oral, que es lo que ayer yo te decía, no sé de dónde sacan los números. No sé de dónde sacan los números. Es un peritaje que inventaron ellos, que nunca justificaron. No es ninguna de la pericia de las partes, digamos. No es. Eso por eso es muy raro. Mariano. No, que yo insisto sobre lo que decía antes. Yo entiendo que hay como cuestiones judiciales que hay que analizar y discutir del fallo. Pero la política tiene que abordar esto de otro lugar, no explicar el fallo. Tiene que abordarlo desde la política. O sea, esto es un fallo político y se tiene que abordar desde la política. No, Mariano, sobre si hubo dos causas, si vos tenés un dirigente político, una presidenta o un presidente que comete acto de corrupción, y entonces está validado que efectivamente Pero vuelvo a decir. Es importante que... Vuelvo a decir. Esto es un fallo político. La Corte sacó un fallo político. No hay discusión sobre eso. Está bien, pero es político porque la causa es un mamarracho. No, es político porque es político. A ver, no termino de entender. Vos pensás que hay un montón de gente del otro lado diciendo Cristina es corrupta, bueno, y está bien lo que hizo la Corte. Lo dijo Leopoldo Morón en algún momento. Hubo 9 presidentes que fueron presos en la Argentina de los 39 de la historia. 7 de ellos fueron presos porque los metieron presos las dictaduras o porque por razones que no tenían que tener con la justicia. La justicia nunca se metió en la esfera de la política. La política iba por un carril, los senadores y diputados iban por otro carril y los jueces entraban en las cuestiones judiciales. El problema que tenemos ahora es que está todo mezclado. Los jueces se meten en la política y entran y salen y entonces juegan en 2 canchas y la política no juega en la cancha de los jueces. Entonces, ahí hay un desbalance entre los tres poderes de Estado. La justicia decide quién puede presentarse a elecciones y quién no puede presentarse a elecciones. Y la política no tiene la fortaleza necesaria para decir que jueces siguen adelante o derribaron a la Corte Suprema. Entonces hay un juego rarísimo. No quiero abrir un debate del asunto, pero el Poder Judicial tiene la responsabilidad de evaluar
la gestión de la... No, evidentemente no, pero acaban de meter presa a Cristina sin ningún tipo de prueba, sin lo que están diciendo, lo que estamos diciendo desde hace Lo que está diciendo Pablo es el Poder Judicial tiene la responsabilidad o de poner límites o de controlar o de evaluar. Pero no las hay. Yo, ¿sabes por qué? Sí pienso que son importantes las cuestiones que hacen a la causa, porque no por el detalle, sino porque este antecedente, como otros, te hacen, son la prueba de que por cualquier cosa te pueden meter preso, está fenómeno que vos analices la causa detalladamente. No, pero ahora, no estoy haciendo de la mano del factor político. Pero yo te estoy hablando de las dos cosas. Yo te estoy diciendo, se utilizan estos artilugios desde el punto de vista judicial para hacer política. La Corte Suprema ha tenido como tradición no meterse con fallos en los tiempos electorales. Sí, bueno. Esto rompe una tradición de la Corte. Es un fallo político. Bueno, pero yo te estoy juntando los dos temas, te estoy explicando que los detalles en algún punto cuentan porque el efecto buscado es está todo pensado. ¿Sabes cuál es la respuesta de la política? La respuesta de la política debería ser ahora pedir una sesión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para tratar de derribar a los 3 jueces de la Corte. Bueno, esa es una respuesta política. Bueno, háganlo de vuelta, háganlo hasta que salga, ¿entendés? Entró un pedido de juicio político, según me llegó hace un rato, entró un pedido de juicio político. Sí. La pregunta, Mariano, pero agrega un poco más. Política. ¿Cuál debería ser la acción de la dirigencia? En casa de CFK. Gran, inmensa movilización cuando vaya a notificarse. Estamos preparando esa movilización y lo cuento acá también. Vamos a movilizarnos abiertamente cuando vaya a notificarse. Y luego vigilia con acampe en el tribunal hasta que le den la domiciliaria que solicitó. Lo primero en el corto plazo es una movilización de apoyo masiva y de acompañamiento a Cristina. Porque está claro que en este momento estamos en su casa, yo vengo de estar ahí. Ahora, tiene que haber una coordinación política de eso. Estuvimos con Teresa García el día de ayer en el PJ, bueno, con quienes son autoridades del Partido Justicialista Nacional. Y me pareció importante, no sé si ya han entrevistado gente que estuvo ayer en la reunión, la necesidad de coordinar todas las acciones a nivel federal, insisto, a nivel federal y también acá en la ciudad de Buenos Aires, para que esto sea sostenido en el tiempo, cosa que me parece importante hacer. Y luego me parece que la discusión de fondo está absolutamente planteada. La reforma judicial. Hace algunos días, los que fueron al lago escondido, hoy miraba Carlos Maíquez, el padre de Ignacio Maíquez. Ignacio Maíquez fue el que condenó en primera instancia. Fue fiscal. Fue uno de los fiscales. Uno de los fiscales de la primera instancia. Lo del lago escondido pasó por el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que evaluar si eso es mal comportamiento, aunque sea un llamado de atención. Lo decía mi compañera Vanessa Siley en la Cámara de Diputados, ni siquiera un llamado de atención, decía, porque nuestro diseño constitucional es ese. Es el Consejo de la Magistratura, aprobado en 1994. Si vos me preguntás a mí, no funcionó. ¿Funcionó? No, no funcionó. No funcionó. ¿Por qué Cristina manda desde el PJ a una comitiva a México a evaluar la elección de jueces por el voto popular? De Sheinbaum. Evidentemente tiene que ser parte de nuestra agenda de democratización de la justicia, que ya hizo Cristina en su momento cuando fue presidenta, y se la frenaron. Pero tiene que ser parte de nuestra agenda porque es ahí, junto con el poder de los medios, que también ya hicimos. Y fíjate cómo la pagó Cristina con la estigmatización del diario Clarín y de La Nación. Medios, poder judicial y poder económico. Hay quien critica a la propia Cristina y a los gobiernos de Néstor y Cristina de haber nombrado jueces que después efectivamente se los acusó de lawfare. Y por otra parte que también se podría haber llegado a acuerdos para ocupar vacantes en el Poder Judicial y no se hizo, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández. Sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, absolutamente. Todos fuimos críticos de la parálisis institucional y hasta podríamos hablar de procurador. Julia, gracias por haber venido. Por favor. Enseguida se suma Cristian Castillo del Frente de Izquierda. Quiero volver con Natu Maderna. Esa es nuestra cámara, la cámara de QR frente a la casa de Cristina. Es el padre Paco. Sí. Exactamente, Pablo, está el padre Paco en el edificio enfrente de la casa de Cristina Fernández. Si querés podemos hacer un esfuerzo a ver si lo escuchamos. A ver. No sé si terminó de hablar.
Es tremendo cómo van ocurriendo estas cosas y la Se suman los imaginación, cánticos. la imaginación política va copando los lugares de alrededor, ¿no? Para dar testimonio. Sí, Natu, dale vos. No llegamos a escuchar al padre Paco, pero sí te escuchamos a vos. Esa es un poco la escena. No se escucha. No se llega a escuchar. Pero esa es un poco la escena, digamos. La atención en este momento la tiene el padre Paco Olveira. La tiene el padre Paco también, Pablo, pensando en lo que viene siendo el protagonista del padre Paco cada miércoles, sí, ¿no? Claro. Ya hace 3 miércoles que se acerca a la Plaza de los Congresos para colaborar con la marcha de los jubilados. Otro de los asteriscos, ¿no? Teniendo en cuenta esta previa en el día miércoles de mañana, bueno, también es uno de los rumores que se escucha a la militancia hablar en Humberto Primo y San José. Bueno, mañana entonces también todos otra vez a la Plaza de los Congresos para acompañar a los jubilados de cara a lo que fue el miércoles pasado, ¿no? Recordemos, junto a las universidades, junto al Ni Una Menos, que pasó por un día su marcha también, junto a distintas organizaciones de discapacidad y universidades. Bueno, mañana, teniendo en cuenta esta antesala, probablemente muchos de los que están acá también se acerquen a la Plaza de los Congresos. Muy bien, Natu. Importante estas imágenes. Que QR esté allí, con Natu Maderna, con Nico, con Mauro, todo el equipo de exteriores de QR para esta edición especial. Enseguida se suma Cristian Castillo. Irina Hauser tiene mucho todavía para contarnos sobre la Corte y el fallo. Vamos a compartir un momento que recién mencionaba Irina Hauser cuando Cristina Fernández de Kirchner caracteriza a Milei como monigote, si no me equivoco. El final feliz, el poder económico lo sabe y necesita que cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva más, miren, no es culpa de él, lo votaron, hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas, lo votaron, no está aire prestado, está porque lo votaron, porque si no nos vamos a confundir, no nos confundamos, está ahí porque lo votaron, pero cuando este monigote se caiga, como el otro monigote del norte, el amigo de la motosierra de Lolo Max, miren el papelón y el bochorno, estas cosas finalmente estallan, bueno, cuando no quieren, cuando esto se desplome, porque ¿cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado que están haciendo? La caída de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de las capacidades argentinas en el CONICET, en el Garrahan, en el INTI, en el INTA. ¿Cuánto puede durar la destrucción de las universidades, de la educación? Cuando eso suceda, lo que pretenden es que el campo nacional y popular... Bien, Cristina Fernández de Kirchner pivoteando en Milei, ¿no? Pero hablando de lo que había más allá, un poco lo que hablamos recién con el equipo. Natu, lo último que tengas por allí, no sé si crees que se va a quedar mucha gente haciendo vigilia o hay otra intención. ¿Cómo está la situación y qué crees que va a pasar en las próximas horas allí? En el mundo deportivo se dice sensaciones. Bueno, las sensaciones son que esto, por supuesto, casi recién empieza, ¿no? Porque lo decíamos en una de las primeras salidas, la vigilia por parte de distintas organizaciones convocada para hoy, quién sabe hasta cuándo, teniendo en cuenta que la ex primera mandataria tiene 5 días para presentarse. También no está confirmado, pero dicen que este va a ser el domicilio donde pasaría a Cristina Fernández de Kirchner sus 6 años de prisión domiciliaria. Decíamos con esta inhabilitación perpetua y el rumor también, ¿no? Que se escuchó en varios militantes. Otra de las cuestiones que planteó seriamente Cristina Fernández tanto ayer como hoy, ahora la militancia unida. La militancia no solo está unida, sino que se convocó a una vigilia hoy y seguramente muchos de los que están hoy presentes mañana en la ya convocada marcha de los jubilados, decíamos, con esta antesala. Es en el segundo piso donde ya en varias oportunidades salía Cristina Fernández de Kirchner
Kirchner, seguramente le debe quedar alguna salida más porque la militancia no se mueve y probablemente no se mueva por algunos días acá en Humberto Primo y San José, en el barrio porteño de Constitución. Natu, te pedimos mucho un último testimonio y te dejamos, por supuesto, descansar de quienes estaban allí. A ver qué miradas, qué opiniones. Por supuesto. Suelen pero traducir por supuesto, mucho mejor lo que nosotros Mirá, nos lleva mucho tiempo explicar. Voy a agarrar, sí, absolutamente. Chicas, ¿estaban en la sede del PJ y después se vinieron para acá o vinieron para acá directamente? Yo fui a la sede del PJ apenas salí del trabajo, a las 5:30, 6, cuando habló Cristina también estuve ahí. Y de ahí me vine caminando para venir a Belgrano con los compañeros que venían cortando la calle espontáneamente para venir acá. ¿Tuviste esa sensación de que había esta sensación de autoconvocarse acá en Humberto Primo y San José? Sí, creo que a medida que pasó la tarde, todos fuimos sabiendo que la decisión era un poco la que se dio y que todos teníamos que estar en algún lugar, aunque sea en la sede del PJ o acá. Hay compañeras que llegaron después y que vinieron directamente acá. Es muy autoconvocado, obviamente. Siento que hay mucha gente, que podría haber más igual. Pero sí, es un sentimiento de poder estar acompañando a Cristina en este momento que es bastante nefasto. ¿Cuál es la sensación? ¿Que fue una condena para un sistema político o para una persona y una dirigente como Cristina Fernández? Siento que es una condena al movimiento peronista, en primer lugar, pero también me parece muy importante, hace un rato lo hablábamos con un amigo que nos encontramos, para mí es principalmente porque es mujer y porque además de ser mujer... luchó contra medios hegemónicos y también contra poderes económicos muy poderosos de la Argentina, que tuvo políticas públicas inclusivas para un montón de gente, pero principalmente es porque es mujer. Justicia social, ampliación de derechos y soberanía popular son uno de los tridentes, ¿no? Que ella dice que no se lo van a perdonar. No, no se lo van a perdonar. No se lo van a perdonar porque no perdonan que el pueblo tenga derechos y que tenga acceso a la universidad pública. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la universidad que Cristina creó en el 2009. Soy primera generación universitaria de mi familia y yo no hubiera podido estudiar si no hubiera sido porque Cristina creó esa universidad para que todos mis compañeros del conurbano también tuvieran una casa de estudio cerca y pudieran acceder con docentes de calidad, con una mirada interseccional y feminista como tiene la Universidad de Avellaneda. Creo que no le van a perdonar que los hijos de obreros seamos profesionales y que queramos también trabajar en el Estado y formar un Estado mejor para todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Bueno, decíamos, ¿no?, de lo que tiene que ver con la convocatoria por el presupuesto universitario, sin ir más lejos, recién el testimonio, compañeros, de la necesidad de las universidades públicas bonaerenses y dinámicas también, ¿no?, indefectiblemente, para no abandonar el terruño y de esa manera tener el acceso fácil, pero por sobre todas las cosas, gratuito en las universidades públicas. Distintos testimonios que se están llevando a cabo en Humberto Primo y San José, decíamos, en el barrio de Constitución, que sigue habiendo muchísima militancia, por supuesto, y obviamente van a seguir acompañando a Cristina seguramente por algunas horas más. Gran trabajo, Natu, muchísimas gracias. Abrazo a Mauro en cámara, en la asistencia, a Pablo y a Nicolás Cava, nuestro productor. Gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Buenas noches. Cristian Castillo está con nosotros. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? La mirada del FIT respecto a las políticas del gobierno de Cristina, de Néstor, etcétera, ni siquiera te voy a explicar las diferencias que hay. Ahora tomaron la decisión de ir a la sede del PJ Nacional, ¿por qué? Bueno, porque estábamos repudiando desde un primer momento, desde antes en realidad que salga el fallo, lo que se venía, que nos parece que es un fallo totalmente proscriptivo, antidemocrático y que tiene que ser repudiado. No hay que estar de acuerdo con Cristina políticamente para repudiar el fallo. Si nos hubiesen proscripto a nosotros, quisiésemos que otros sectores también repudiasen esta medida que ha tomado la Corte. Para mí viene ya digitada por el poder económico y lo dijo Marcos Rubio cuando dijo acá no puede entrar Cristina Fernández y bueno, y creo que a partir de ahí le fracasó ficha limpia y fueron por el fallo de la Corte, ¿no? Creo que es evidente. Y un gobierno que tiene muchos elementos cada vez más autoritarios, los elementos represivos, con la prácticamente prohibición de la protesta social para los jubilados, todos los miércoles estado de sitio de hecho, una causa de persecución a los compañeros del Polo Obrero que es también una causa increíble y creo que todos los que sufren persecución tienen que, bueno, uno se tiene que solidarizar y plantear el repudio a esa persecución y acá hay una parte enorme del electorado
que se va a quedar sin poder votar a quien quería votar, y una presidenta y expresidenta que no se va a poder presentar de candidata. Y eso lo tenemos que repudiar, no es la Corte la que tiene que decidir quién puede presentarse o no a una elección, en un fallo que está cuestionado desde un montón de lugares, con jueces totalmente parciales en el proceso. Siempre hacemos nosotros el chiste que si lo juzgan a Macri no le gustaría que el juez sea alguien que venía de tomarse un café en el Instituto Patria. Bueno, acá los jueces eran los que venían de jugar al tenis con Macri en Olivos. Entonces es evidente que no puede haber imparcialidad en el tratamiento de la causa, independientemente que, a mi entender, hubo hechos de corrupción innegables durante el gobierno de Cristina Fernández, pero este juicio no tiene nada que ver con obtener justicia o tratar la corrupción de alguna forma, porque de hecho, digo, desde los empresarios hasta las propias causas que tienen con Macri son tratadas con otra vara. Y bueno, y esta proscripción que se impone ahora, nosotros la repudiamos con toda claridad y creemos que hay que movilizarse en su contra. Y Cristian, en términos de convivencia política, ¿cómo ves hacia adelante? ¿Va a seguir todo igual? ¿Cambia algo? Bueno, ¿Qué escenarios ves para adelante? A ver, no es que estamos bien. Venimos en una situación, insisto, de un crecimiento del autoritarismo y la arbitrariedad muy fuerte. Si nosotros hacemos un balance de todo el gobierno de Milei, hemos visto un gobierno que se mueve a vetos, sostenimiento del veto en base a un mecanismo profundamente antidemocrático. Suponete, cuando fue el financiamiento universitario, contra el veto votamos 159 diputados. Votaron solo para sostener el veto 85 diputados. Bueno, son las reglas de juego, ¿no? No, ya sé, pero digo, las reglas de juego constitucionales son totalmente antidemocráticas, porque la gran mayoría de la sociedad estaba en contra y la gran mayoría del Parlamento estaba en contra, y sin embargo sostiene el veto. Y cuando no le alcanza eso, ¿a qué recurre? A compra de votos. La ley más importante de Milei, la ley Bases, fue aprobada en el Senado con una votación 36-36, con 3 senadores que primero habían estado en contra, después terminaron a favor y con Cuader entre uno de esos 3, ¿no? Con cargos que le habían dado, que sabíamos, y después con la valija. Pues sí, venimos en esa degradación institucional y se suma esto. Pero desde ya, en un creciente autoritarismo y ataque a la protesta social, Patricia Bullrich envió todo un paquete de leyes profundamente antidemocráticas, que bueno, que agudizan la tendencia a un Estado policial, que es lo que se va construyendo. Mira, yo todos los miércoles, no todos, pero gran parte de todos los miércoles estoy ahí con los jubilados acompañando las protestas, junto con otros sectores, etcétera. Y el dispositivo es un dispositivo increíble, y se sostiene, se mantiene, ha crecido la cantidad de detenidos y de heridos en manifestaciones en lo que va de este año. Creo que en estos 6 meses es lo mismo que fue todo el año anterior. En una de las primeras protestas contra la ley ómnibus le hicieron perder la vista a un compañero mío del CEPROD, a Matías Aufieri, tirándole balas al ojo. Pablo Grillo, por suerte, ha logrado sobrevivir, salió gracias a la atención en el hospital público, pero el hecho estuvo, le tiraron ahí. Entonces, yo inscribo lo que le está pasando a Cristina Fernández y este fallo proscriptivo en esa dinámica. Y a ver, la Corte es la misma que no dice nada del DNU 70-2023, que se ha callado la boca frente a toda esta represión ilegal que ha montado el gobierno. Que recordemos, Patricia Bullrich acusó de terroristas a los manifestantes, los quiso meter presos, los quiso acusar de sedición. De sedición, acusar a los manifestantes. E intento de golpe de Estado, ¿no? Intento de golpe de Estado. 2 veces lo trató de hacer. Cuando era insólita la acusación, cuando incluso una vez en una de las marchas, la que lo reprimen a Pablo Grillo, es una marcha donde los manifestantes querían que funcione el Congreso, no que no funcione. Lo que no quería que funcione era el oficialismo, que se agarró a trompada para levantar la sesión en el mismo momento. Entonces, yo creo que hay una tendencia que es lógica, porque este plan económico tan nefasto para la clase trabajadora, donde el salario es la variable de ajuste, donde se ha puesto un cepo brutal a los salarios y donde ahora están creciendo despidos y ataques a los trabajadores en un montón de sectores, bueno, se sostiene con este crecimiento del autoritarismo. También venimos de una sociedad menos movilizada, o que cuesta ser movilizada, lo dicen los dirigentes gremiales, que está participando poco en las elecciones que se han realizado hasta acá, con mucho individualismo, con una pérdida de la calidad del debate público en términos de las cosas que no son comunes a todos. Cambió la escena y entonces todas las cosas que funcionaban en la política del siglo XX ahora pasan inadvertidas, no tienen ese mismo efecto,
o es parte de las dinámicas de flujo y reflujo, de teorías más clásicas de la política? A ver, no, yo creo que el año pasado hubo muchas movilizaciones. Si vos haces el raconto, desde el mismo 20 de diciembre, cuando marchamos nosotros a la plaza, cuando hubo cacerolazos a la noche, 24 de enero, 24 de marzo, 8 de marzo antes, las grandes movilizaciones universitarias, luego la gran movilización contra el ataque al movimiento LGTB y al movimiento de mujeres en Davos, la persistencia de los jubilados una y otra vez pese a la represión. Yo creo que hubo una movilización social muy intensa, aunque no alcanzó para derrotar el plan de Milei, ¿no? En parte porque en momentos claves se levantó el pie del acelerador, y también porque yo creo que la superestructura política se adapta a Milei. Y entonces no lo quiere enfrentar a la altura que hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces muchas veces se usa como justificativo, che, el problema es la sociedad. No, la sociedad no es el problema, es que hay una parte de la dirigencia que ha defeccionado totalmente. Contá vos cuántos diputados entraron por la oposición y vienen votando todo con Milei. Incluso algunos están todavía en el bloque de Junto por la Patria y el mismo bloque dice, che, vienen, no vienen, sí. ¿Qué pasa? Entonces hay una defección clara, porque que los de La Libertad Avance voten con Milei es lógico. Los del PRO, bueno, hasta ahí. Pero a partir de ahí, todo es gente que ganó el voto para otra política, para otra perspectiva, y después le vota todo a Milei. Entonces la justificación no es la sociedad. Yo creo que en la sociedad se está incubando bronca. Yo veo un crecimiento de la oposición social al gobierno bastante fuerte en el último mes, si querés, desde que los choferes de la UTA, justamente el gremio que no participó del paro general por la traición de su dirigente, le impusieron a ese mismo dirigente un paro por salario, y luego hay un caldo de cultivo, y después vos ves un increscendo de marchas permanentes, digo, antes de este fallo de la Corte, que bueno, que me parece que están dando cuenta de un aumento de una oposición social. ¿Por qué? Pues la realidad que vive la población trabajadora es que el salario no te alcanza, que tenés que trabajar más, a veces un segundo laburo, a veces un tercer laburo, y sin embargo te sigue sin alcanzar. Se endeudan más los hogares, y esa situación va haciendo eclosión. Me parece que el no voto tiene que ver, obviamente, con algún sector que se ilusionó en Milei y ahora dice, no voy a votar a nada, y todavía no ve alguna alternativa, alguna salida. Pero a mi entender se está cocinando una oposición social mayor y que no se deja todo pasar. El año pasado también no había arbitrariedades, pero ahora yo veo que, por ejemplo, cuando hay despidos en alguna fábrica, 6 despidos se para toda la fábrica, no es que pase y no hay nada. Sí. Cuando el recorte que viene a la discapacidad, mira, la marcha que hicieron la semana anterior a la sesión, el jueves anterior, la comunidad de discapacidad fue enorme. Patricia Bullrich no les pudo aplicar el protocolo, se cortó toda Rivadavia, toda Callao, y no podían, querían y no podían. Había muchísima gente, estaban los familiares, estaban los discapacitados, estaba todo el sector de las prestaciones. Y después algo de eso se empezó a reflejar en el Parlamento. La sesión del otro día, donde se tiene que votar el aumento jubilatorio, contra todos los pronósticos, gana la moratoria jubilatoria que nosotros impulsamos, y gana la ley de emergencia en discapacidad con los 2/3 de los votos. Bueno, son pequeñas señales de que algo ahí empiezan a ver que en la sociedad no le cae bien todo este recorte, motosierra al pueblo que hace Milei, este gobierno para los más ricos, este gobierno para el FMI. ¿Qué te imaginás a continuación? Mañana mencionaba a Mariano y también Natu Maderna, hay toma de facultades sociales, filosofía y letras, y había debates en psicología. Hay asambleas y escuelas. Y lo que se especula mañana, que por lo menos algunas escuelas emblemáticas de la capital federal van a ser tomadas o... No sé, vamos a ver cómo se desarrolla, pero se habla del Pellegrini, del Nacional Buenos Aires, del Lengüitas, de varios colegios. Y va a haber protesta. Pregunta, para completar, pregunta desde mi niño interior. ¿Hay posibilidad, más allá de lo que están haciendo en el Congreso, posibilidad de que el Frente de Izquierda tenga más acciones comunes con el resto del espacio del panperonismo, o es... o tampoco para tanto? No, acciones callejeras y de movilización venimos teniendo... Incluso en el Congreso. Bueno, en el Congreso, obvio, cuando votás en contra, cuando votás a favor, nosotros no somos 5 nada más, salga 141 ley, es obvio que votamos con otros sectores. Y si la línea es hacer una... De hecho, les planteamos hoy que... La pregunta de fondo es si es tan brava la escena como para... No, movilizaciones... Yo creo que debería haber una gran movilización en repudio al fallo proscriptivo. O sea, nosotros si es una movilización en apoyo político a Cristina, no la apoyamos políticamente,
pero repudiamos el fallo proscriptivo. Claro. Nosotros creemos que debería haber una gran movilización y de hecho se los planteamos. Nuestra posición es que la forma de derrotar esta posición de la Corte, estuvimos juntos. Yo estuve junto con Miriam Bregman. No, nos escuchó, nos agradeció la posición que tuvimos de repudio, que no creo que merezcamos, agradecimiento especial, porque es una posición de principio que nosotros tenemos con cualquiera que sufre una proscripción política antidemocrática por parte de este régimen y de esta Corte, partiendo que es algo que ya vimos que pasó en Brasil. O sea, nosotros vimos cuando lo corrieron a Lula y así ganó Bolsonaro. Entonces, ante cualquier arbitrariedad política, alguien no puede ser naif y pensar que este Poder Judicial es independiente, todo ese cuento. No. Actúa por mandato y bueno, cualquiera que sea la víctima de la acción de esta Corte, que viene sosteniendo el poder económico, que viene sosteniendo el ataque a Milei, nosotros vamos a estar del lado de quienes agredido o agredidas. Muy curioso el caso de Lula, porque creo que hoy Bolsonaro estaba siendo condenado, digamos, también, ¿no? Miren cómo se dan vuelta las cosas. Que ni una ni otra deberían ocurrir. Bueno, ni una ni otra. No deberían ocurrir, ni una ni otra. Bolsonaro fue parte de un golpe de Estado. Claro, ¿cómo no lo vas a condenar? Fue parte de un golpe de Estado. La política debe resolver los problemas de la política. No, eso es así. Hay un avance enorme de la... Yo coincido con una parte del diagnóstico de Mariano, que tiene razón. Hay un avance del hecho de que las cúspides del Poder Judicial, las cúspides, intentan transformarse en los árbitros de todos los sistemas políticos, ¿no? Y eso me parece que en Argentina se ve mucho y que, bueno, no se puede sostener. Se ve en Ecuador con Correa, se ve en Brasil con Lula, se ve en todos lados. Es una política de Estado en la región. Ustedes recuerdan Son las nuevas dictaduras. Bueno, pero miren el caso en Brasil es muy paradigmático porque el propio PT había votado la ficha limpia. Y era evidente que el mismo esquema de ley te lo hacían votar en todos los parlamentos para después, cuando no quisieran, te lo aplican. Usando una palabra tuya fue naif. Sí, claro, bueno, lo usaron, lo defendieron, por eso nosotros nos opusimos a ficha limpia, no porque tuviésemos que ahora no lo van a aplicar nosotros, no, porque es evidente para lo que se usa. Claro. Entonces ya tuviste un caso de persecución política donde los mismos que lo sufren son los que habían cedido a la presión y lo habían votado, y después tuviste el hecho que el juez que lo condenaba termina de ministro de Justicia del gobierno que gana gracias a que corres al otro candidato. Entonces eso fue muy obsceno, y me parece que a partir de ahí todo el mundo tiene que aprender y darse cuenta que cuando hay un ataque antidemocrático contra alguien, vos tenés que ponerte ese ataque democrático, coincidas o no coincidas políticamente. Si a mí me atacan mañana, yo voy a querer que sectores que no coinciden políticamente conmigo también denuncien las arbitrariedades judiciales que se cometen. Yo creo que, por ejemplo, todo el sistema político debería también condenar los ataques judiciales contra los compañeros del Polo Obrero, a los que los persiguen de una forma increíble. La causa es una causa insólita. Y sin embargo, no ha habido las mismas solidaridades que deberían haber habido en ese momento, porque, a ver, lo vimos con Milagro Sala, lo vimos cuando la persiguieron Eve Bonafini. Entonces se sabe cuando el Poder Judicial, en un entramado con sector del poder económico, persigue, bueno, sabemos las intenciones que tiene. Pero acá hay como una línea en que si vos defendés a alguien es porque estás subordinando políticamente o ahora lo vas a apoyar y todo. Y no es así, yo mantengo mis posiciones, mis diferencias políticas con Cristina Fernández de Kirchner, y eso no opta a que no quita, que yo vaya a defenderla si la atacan, como en este caso, con un fallo proscriptivo. Cristian, gracias por haber venido. No, muchas gracias. Vamos a ir a una muy breve tanda, vamos a quedarnos aquí con la mesa, con opiniones, con miradas que todavía no se pudieron expresar y son importantes. Son para valorar, y también las respuestas de otras dirigencias, de otros espacios de la política que celebran el fallo. Por ejemplo, Mauricio Macri. Todo eso después de esta breve tanda. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Muy bien, seguimos en QR. Mauricio Macri, expresidente de la Nación, hizo un posteo en redes sociales celebrando la decisión de la Corte. Finalmente, después de un periodo muy largo, el trabajo impecable de la justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deje de ser un día triste porque ver una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada. Más allá de todo esto, hoy estaba repasando la cantidad de causas en las que estuvo involucrado y está involucrado Macri, y creo que nunca fue, ni le tocaban el timbre para que diga algo. Es muy llamativa esta definición, ¿no? ¿Y por qué pensás que festeja? Es un tweet paddle. ¿Cómo es un Bueno, tweet paddle? paddle? Tiene mucho que Un ver, tweet ¿no? paddle. ¿Por qué un tweet paddle? Tenis, fútbol, un poquito. todo lo que jugó. Todo lo que jugaban los jueces que venían. En el punteo, que era muy bueno, el de Ari Dijalat, que mencionaste al principio, todavía hay un colofón encima de todo, que es que la Corte es la que aceptaba los nuevos jueces por decreto. Esta Claro. Corte es la que aceptaba los nuevos jueces por De hecho, le decreto. hicieron Y firmar- le tomó juramento. le hicieron firmar a García Mansilla Exactamente, en 15 le to- minutos, ¿no? Le tomó juramento a García Mansilla. Digo. Pero lo hemos contado, Rosati y Claro. Rosenkrantz aceptaron ellos Exacto. ser designados Antes, por tal cual, con decreto. Macri. Para mí hay una cosa incluso muy perversa en lo que ocurrió con esta causa en particular, que por ahí, que yo la he dicho, pero por ahí en este contexto se entiende mejor. Cuando estaba por empezar el juicio oral, Cristina planteó lo de la falta de pruebas, se lo planteó a la Corte. La Corte mandó a pedir el expediente, todos escandalizados, qué barbaridad, empezar el juicio sin pruebas. Ni un peritaje se hizo. Yo vi esos diálogos adentro de la Corte, los vi. En 24 horas bastó un llamado desde Clarín para que devolvieran el expediente y el juicio ¿Cómo empezara. un llamado de Clarín? Un llamado de Clarín. Un llamado de Clarín. Clarín. Una autoridad de Clarín, del grupo Clarín. ¿Llamó a qué? ¿A la Corte? A la Corte. Funciona así. Aunque a vos te sorprenda. Pero mire, te Un van a llamar llamado, una para- visita. Alguien va a escucharte. el te van niño a de llamar. 4 años está hablando ahora. Alguien te va a Otra vez. llamar y te va a decir, ¿cómo? Explique esto. Es una acusación muy, muy grave. ¿Quién la va a llamar? ¿A ella la va a ¿A llamar? mí? Sí. ¿La justicia la va a llamar? Un ejecutivo de Clarín Pablo. llama a la Corte. Carlos y le dice- Rosenkrantz tiene 59 llamadas con Pepín Rodríguez Simón, que se la pasó escapado En de la Punta del justicia Este. argentina 3 en, años. en Uruguay durante 3 años. 3 años. Y pasó algo. No pasó nada. Volvió. Está lo más pancho por su casa. Bueno, Rodríguez pero Simón. Porque según la Corte no se puede comprobar ningún tipo de imparcialidad Bueno, vinculado a es que esos acá hechos. ¿por qué te estoy hablando de esta cuestión de la imparcialidad? No es un tema menor. Y además esto de Clarín ya no solo lo he dicho yo, lo ha escrito mucha gente. Y la frase que recordó Cristina hoy, el fallo la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, creo que es la muestra de Así arrancamos el programa. todo. Y Pablito bueno, a ver, pero lo que yo te quería decir Sí. es, la Corte pide, devuelve 24 horas y le dice, bueno, pero ya le vamos a resolver el recurso. ¿Sabés cuándo se lo resolvieron? El juicio empezó en 2019, el 21 de mayo, si no me falla la memoria. El recurso lo resolvieron cuando estaba por empezar el alegato de Diego Luciani en el año 2022. El recurso sobre los peritajes. ¿Me entendés que es una toma de pelo esto? Porque la Corte ha hecho esas cosas. Te estoy hablando de la misma causa. Se tomaron 3 añitos para resolver una cuestión de que no había empezado el juicio con pruebas suficientes. Y ahora que dicen,
Bueno, un muestrario de 3 obras, de 5 obras. ¿Eran 51? Está bien. Porque eso es lo que dice la Corte. Que alcanza con 5 obras en representación de las porque 51 obras. Es que ellos no se hacen cargo de lo que ellos dicen. Bueno, ya lo dijo la casación, Yo lo no- dijo el tribunal oral. Yo no soy abogado, ya pero el derecho está. penal no funciona por analogía. Bueno, ¿No es cierto? la verdad que no. Perdón, antes de la pregunta, Hernán, ¿y puede haber un reclamo hacia instancias o tribunales internacionales? Sí, puede haber, y de hecho el abogado de Cristina, Alberto Berardi, lo anunció hoy en otro canal, sí. Demora. Pero, Demora. Sí, y no es demora, vinculante. por supuesto. Y no es No vinculante. suspende. Y no es vinculante. No. De ninguna manera. No, de hecho, te digo más. Cuando Macri obtiene su corte, esa corte empieza a generar una jurisprudencia De acuerdo. que dice Totalmente. justamente que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes. Y eso no son de aplicación obligatoria para el Estado, para el Absolutamente. el Poder Me había Judicial olvidado, argentino. tenés razón. Te digo más, fue el primer fallo, ese fallo abrió una cadena de fallos hasta que salió el 2x1. Lo único que les importaba en ese momento era responder a la consigna de Mauricio Macri que los derechos humanos son un curro. A la Corte le importaba ¿Y qué lo eso. frenó? La gente en la calle. La gente en la calle. Igual hay que aclarar, lo que pasó ahí no es análogo a lo que puede llegar a pasar en este caso. ¿Por qué? Porque en esa situación, con el 2x1, lo que sucedía era que, primero que el represor, que ya no estaba en juego la situación de libertad del represor, cuyo caso eligieron, Muiña. Era un caso que tomaban para decir algo, para decir, vamos a abrir la compuerta para que larguen a los represores, ¿no? Entonces el tema ahí era si los tribunales orales, que tenían la ejecución de las penas de muchos represores, se hacían eco del fallo de la Corte o no. Eso era lo primero. Y no se hicieron eco. Eso fue de una gran valentía de los tribunales orales, decir, no, esto no va, porque acá hay un derecho internacional que nosotros sí le hacemos caso. La mayoría de los tribunales orales no lo aplicaron. Y después salió una reforma en el Congreso. Hasta que dio vuelta el fallo la Corte pasó mucho tiempo, pasó 1 año y pico. ¿Qué te quiero decir? Es una situación muy distinta. La gente en la calle logró algo, logró un montón. Porque es un montón lo que te estoy diciendo. Es rápido. Hernán quiere meter rápido. bocado hace Sí, rato. un par de cosas. La primera es, la película no se terminó. No solo porque hay gente en la casa de Cristina y porque uno se pregunta qué va a pasar Por y la demás. reacción popular. Sí, pero lo digo por parte del avance hegemónico respecto de Cristina. ¿Por qué ¿A qué me refiero? Acaba de salir una nota publicada por Morales Solá de algo que hablábamos fuera del aire, que es la persecución económica a Cristina. El fallo habla de 84.000 millones de pesos del 2022. Actualizado estamos hablando de 400 millones de dólares. En lo que sería el El de futuro decomiso, digamos. Claro, el decomiso que van a la ejecutar. Corte le da la orden del decomiso. Obviamente los bienes que tiene Cristina no alcanzan a ese nivel, con lo cual el objetivo es sacarle todo. Agrega una cosa Morales Solá, dice, el ANSES tiene que además sacarle la jubilación. Bien, con lo cual hay una cosa de sometimiento muy importante que viene de ahora en adelante. Hay una segunda cuestión, también vinculada como objetivo del poder económico, que se vio reflejado en la causa o en la sentencia, pero además que tiene un correlato para adelante, que es que Cristina Fernández de Kirchner no sea más jefa del peronismo. Esto a mí me parece que eso le sale al revés, pero tiene un objetivo claro. Uno de los portales, también el diario Clarín, dice, hay una nota que titula lo siguiente, el fin de una era. Cristina, el fin de una era. Vos decís, pero ¿cómo el fin de una era? Sí, me digo que la lectura que uno hacía hoy era... Está empezando una. Claro, está empezando una era. ¿Cómo el fin de una era? Es una nueva era. El fin de Digo, una, pero empieza otra. Quizás es un título que plantea un deseo más Claro, que otra una cosa. expresión ¿no? de deseo. Ahora, lo vinculo con una última cosa que veíamos, que no sé si lo mostramos acá, pero que está circulando, que es Cristina en el balcón, en Humberto Primo, acá en su casa, bailando. Porque me parece que en las dos cosas que les decía al principio hay un objetivo de pegarte en las rodillas, es decir, de quebrarte políticamente, personalmente, ¿no? Meterte en tu vida y quebrarte. Hay un deseo por parte de una parte de la justicia y del poder hegemónico de verla a Cristina dañada, sometida, dolida, golpeada y demás,
que creo que se expresa en estas cuestiones, no solo en la sentencia. Esa es la imagen que estábamos viendo allí. Mariano de fondo. hablaba hace un rato y preguntaba qué hace la política. Mientras hablaba Cristian Castillo, yo estaba mirando un posteo de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, ex senador, y hace mucho distanciado PJ políticamente. no necesariamente kirchnerista, digamos, ¿no? Ponele PJ. No, hace mucho que no. Ponele PJ. Lo fue en algún momento, pero hace Sí. mucho que no. Ah, no. Bien. Cristian Castillo, PTS, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Dijo lo que dijo contra la proscripción, etcétera. Juan Manuel Urtubey, lo estaba mirando, 295.000 visualizaciones. Tweet. Desde la primera instancia, esto se pareció más al linchamiento contra CFK Argentina que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción. ¿Por qué lo señalás? ¿Por qué lo subrayás? ¿Por qué lo subrayo? Porque esto está afectando y está siendo afectado, y está hablando que está siendo afectado Cristian Castillo aquí, Juan Manuel Urtubey, todos los sectores del peronismo. Julia Estrada hablaba de la necesidad de una respuesta federal. No sé cuál será la respuesta federal. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Me parece que no hay que ser obtusos en ver lo que se está produciendo. Y lo que se está produciendo, bajado a tierra, tiene algo inmediato, que son las movilizaciones, y algo inmediato, que son las elecciones de este año. Las provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero además las elecciones nacionales el 26 de octubre. Digo, hay cierto ordenamiento que yo no digo que se va a dar, no lo sé. La lógica sería que esto funcione como un sacudón. Yo no sé si va a funcionar como un sacudón. Hubo un primer gran sacudón, que es el triunfo de Javier Milei y la asunción de Milei el 10 de diciembre del 2023. Digo, me parece que no se puede entender nada de la Argentina. No voy a hacer sociología, pero hago política pura en 2 segundos. No se entiende nada de la Argentina si uno no piensa que estamos a solo 1 año y medio de una estruendosa derrota popular a manos de un gobierno ultraderecha que gobierna la Argentina. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, va a haber elecciones este año. Va a haber elecciones este año. Y esto de Cristina es el segundo sacudón. Entonces, uno podría preguntarse, este segundo sacudón después de aquel primero, más el sacudón diario de baja de salario real, destrucción industrial, ataque a los discapacitados, Garrahan, lo que se nos ocurra, liquidación de salario indirecto, todo lo que pasó en la Argentina en este año y medio. Este segundo sacudón va a ayudar a ordenar al peronismo. Es una posibilidad, yo no descarto para nada eso. Como reacción de la política a lo que decía Mariano. Yo igual pienso también en lo que decís, en lo que traes de Urtubey y escuchando a las distintas fuerzas políticas que reaccionan. Se me presenta la pregunta, ¿no va a tener esto ninguna reacción en el Congreso? O sea, adentro del Congreso, donde hay ¿Cuál podría ser? Pide un juicio político a la Corte. A la Corte. Te van a decir que el contenido de la sentencia, que qué sé yo, pero es lo que dice Mariano. Esto Claro. Es una corte de 3 miembros tomando esta decisión, insisto, contra toda una tradición de no meterse en medio de procesos electorales. Y sobre todo con presidentes o expresidentes. Con dos veces presidenta y una vice. Presidenta del Partido Justicialista, qué sé Sí. yo, la verdad que uno lo piensa, ordena las ideas y es un delirio. Es una cuestión delirante. Y a mí, yo quiero subrayar lo que vos decías antes, que es que para Mauricio Macri, toda la presunta corrupción no solo de su gobierno, de su vida, no ha tenido ninguna ninguna consecuencia judicial. Lo que le hacen en Comodoro Pi en algunas ocasiones es mantener las causas abiertas. ¿Te acuerdas la causa del correo? Donde hicieron un acuerdito para no pagar la deuda. Tiene una denuncia penal por eso. En el año 2019 lo indagaron a Aguad, que era el que se encargaba de ese tema en ese momento, y nunca le resolvieron la situación procesal. El juez Ariel Lijo. Te doy un ejemplo de cómo se manejan las cosas, o las desmembran las causas, la causa de las autopistas, de los parques eólicos, todas estas causas siguen abiertas. La causa de la deuda con el fondo, la causa de la fuga, esa causa también está ahí. Y, por ejemplo, las del espionaje, que se hizo utilizando los medios del Estado, se las cerraron todas. Aparte de su familia y también familiares de Lara San Juan, ¿no? Exactamente. Bueno, la de Lara San Juan, que está en la Corte de 2023. El cuestionamiento al sobreseimiento de Macri. Bueno, es muy impactante esa doble vara, ¿no? Nos quedamos cortos diciendo doble vara. Preguntas, ya nos tenemos que ir y nos vamos a ir con cómo está en este momento la vigilia frente a la casa de Cristina. ¿Es un mensaje para Milei o Milei tiene que leer algo? Salió a festejar Milei
sobre todo a desembarazarse de esa idea que había instalado el PRO de que había un pacto de impunidad con Cristina, ¿no? Pero es un mensaje para Sí, Milei. claro. Sí. ¿Cuál es? A ver, Acá estamos. Milei no Acá se estamos. puede correr, claro, no se puede correr de lo que eventualmente pueda querer el Poder Judicial o quien el Poder Judicial representa, si querés que es efectivamente así. No se puede correr porque ahí tiene la amenaza. Es un mensaje muy claro. Sí, por ahora no se mueve ni un ápice, pero si se le ocurriese el día de mañana correrse, bueno, ahí tiene O si- un mensaje que no necesita o cometer perdón, delito. No, o si esos sectores llegan a pensar en algún momento que no es una pieza necesaria, Que que hay es otra otro cosa mejor. que suele, exacto, Claro. que suele pasar en la historia, Claro. ¿no? También. Dice, Aparte de lo que ya venían está, correte diciendo en el el volante. gobierno, algunos, segundas líneas y demás, es, bueno, que ellos querían polarizar con Cristina, no tenían ningún interés en que Hoy la estuve en metieran. Casa Rosada y no veían con buen agrado este, No, por eso este te fallo. digo. No, claro. Pueden decirte Pero Milei sale cualquier a cosa tuitear, también, ¿no? No, si no Mire. querían ficha limpia, eso lo hablamos acá. Claro. bueno, Claro. a mí también me dijeron eso, el fin de semana. Ujú, sí. No era una cuestión generalizada, pero era una visión bastante compartida, ¿no? Ujú. En la lectura política. Pero bueno, el tuit de Milei está dedicado a la Corte. Yo creo que este fallo, quisiera discutir alguna vez lo de la política, los roles de la cosa, no tenemos si lo tiempo. planteaste todo el Pero lo programa. No, perfectamente. pero quisiera plantearlo más profundamente, porque vos me planteabas hace un rato, bueno, pero si hay un caso Un de minuto corrupción, tenés. si hay un caso de corrupción, que lo resuelva la política. Y lo vuelvo a decir enfáticamente, que se le haga juicio político a un presidente, lo echen y que se vaya a su casa. No tiene que ser judiciable, no tiene que ser judiciable, no estoy de acuerdo con Está las bien. cuestiones judiciables. Digo que es fuerte, es profundo. Me gustaría Pienso en Río discutirlo, Tercero, me gustaría Y discutirlo. pienso en este el caso es contrabando, discutible, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Bueno, Pero no, está es bien. discutible en Otro todos los programa casos. Yo creo que los presidentes no El tienen que ser- viernes lo discutimos. ¿Está bien? Sí. Me comprometo. Nos Pará, vamos. te quiero decir una cosa más. El ¿No tengo que Pellegrini, ir? el Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires, Mariano Acosta y probablemente el Lengüita, mañana van a Bueno. ser tomados. Refresquen la mirada porque la vamos a necesitar mañana, ¿eh? Refresquen la mirada para mañana. Equipo de QR, gran trabajo en la jornada de hoy. Nos vamos con una vista de lo que está pasando en este momento frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Miren esta imagen de dron. Distintas cámaras que muestran lo que está pasando a esta hora todavía. Muchísima gente. Se van a quedar. Muchísima Mi hija gente. me dijo se van a quedar. Dice la hija Fuente de directa. Hamilton, fuente Fuente confiable. Inobjetable. Tiene su gente, mi hija también. Fuentes confiables. Muchísimas gracias a todo el equipo de QR en la producción, al equipo que hoy trabajó en exteriores, Natu Maderna, a Mauro, a Pablo y a Nico Lacaba, a técnicos del canal. Nos vamos a reencontrar mañana a las 10 de la noche a ver qué se trae la jornada de miércoles. Por supuesto, hay movilización de jubilados y jubiladas, que será otra vez, o se ofrece como punto de concentración. Y senadores en el Congreso mañana tratan el tema Garrahan, si no me equivoco, ¿no? Bueno, todas las agendas, es una reunión alrededor